En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. Mi nombre es Berta Cáceres Flores y soy de una organización que se llama Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y somos del pueblo Lenca. Estamos en un proceso de lucha, de activismo por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y hemos venido en un proceso de resistencia, bueno, como siempre lo han hecho los pueblos indígenas por más de 500 años y seguimos enfrentando el colonialismo actual. Yo quiero compartirles que María me dijo algo muy lindo y es que hemos ganado esta lucha, la hemos ganado, pero que el río nos ha ganado a nosotras. Y eso es verdad, porque recuerdo el primer día en que vine a meterme, a zambullirme a estas aguas sagradas, porque tiene toda esa energía y ese acompañamiento de nuestros ancestros y ancestras. El COPIN ha demostrado que sí es posible desmontar estos proyectos que vienen a invadir los territorios indígenas. Y debemos de sacudir eso que nos dicen los ancestros y ancestras, ¿verdad? El pensamiento, ¿verdad? El análisis, el cuestionamiento. Y lo otro es también que no puede haber esa resistencia si no también revitalizamos nuestras cosmovisiones propias, nuestras identidades liberadoras, nuestras identidades que luchan contra el poder hegemónico. Porque ahí está la base, la fuerza de nuestros movimientos y, por supuesto, alimentado de la diversidad que somos. Yo sigo creyendo que el tema de la diversidad en nuestro movimiento es lo que nos da más riqueza y no debe ser una dificultad. Tenemos que ponerle la esperanza a la fuerza creadora que tenemos como movimientos, ¿verdad? Y todos los movimientos que estamos aquí y otros que están afuera, y los que decimos no organizados, que tal vez están mejor organizados y funcionan mejor y más efectivamente que nosotros. También el tema, por supuesto, para los pueblos indígenas, nuestras identidades indígenas y negras, que son desafío para el sistema capitalista. He aprendido con todas las luchas en estos últimos contextos que es importante también tener sólidamente claro de que soy mujer, ¿verdad? Que soy distinta a muchas, ¿verdad? Que tengo, bueno, una convicción en la espiritualidad del pueblo Lenca, en que nos acompañan las ancestras y los ancestros, que la causa del COPIN es una causa justa, que tiene vigencia, y desde esa fuerza colectiva del COPIN creo que nos hace, bueno, caminar. Todas las mujeres en muchos sentidos somos guerreras, ¿verdad? Incluso aunque no estemos organizadas. Es una batalla diaria que tenemos y yo me defino una guerrera porque, bueno, vengo de un pueblo que también es un pueblo guerrero. Somos guerreras y guerreros porque venimos de un pueblo que expresa su rebeldía ante la violación de su soberanía, de su dignidad, de su vida, y que eso es legítimo. Entonces por eso nos levantamos y todas esas expresiones son válidas para nosotros y no permitimos y rechazamos cuando se nos criminaliza. Y bueno, somos guerreras porque estamos ahí luchando por los ríos, por el agua, por la salud, por la soberanía alimentaria, por las semillas, por el conocimiento ancestral, ¿verdad? Por todas esas formas que tenemos de sabiduría, de educación, cultura, de arte, y esa es una gran batalla que yo creo que es lo que permite a este planeta seguir sobreviviendo, aunque ya estamos en un planeta agonizante, y nosotros como pueblo Lenca somos también custodios de esas formas de vida. Para la población indígena el río son los espíritus, y una agresión al río es una agresión a sus espíritus, es a su vida. Resistir, han escrito con sangre. Porque no es lo mismo ser dirigente mujer que dirigente hombre, y vemos cómo esos grandes medios de la oligarquía a nivel nacional dedican campañas de desprestigio, de descrédito, acusaciones,
infamias contra nosotras, pero sí, tememos por nuestra vida, sabemos que es un riesgo, pero yo quiero decir también categóricamente que no nos van a paralizar por el miedo. Yo les quiero decir que en Honduras, hablando de esa militarización, que debemos de entenderla en un sentido más amplio, ¿verdad? No solo la presencia de bases militares, operaciones cívico-militares, es también ese concepto que nosotros impulsamos, es que la militarización, ¿verdad?, está en el tema cultural, ¿verdad?, está también en el patriarcado, en el racismo. En el caso de Honduras es claro cómo se ha fortalecido el racismo y el patriarcado, ¿verdad?, el femicidio y todas esas situaciones. Como pueblo hemos entendido que le estamos apostando a construir una sociedad más justa, más humana, y que nos estamos enfrentando, ¿verdad?, para derrotar a un proyecto de anexión imperialista, a un proyecto de dominación, de saqueo. Eso es ganancia para nosotros. Haber entendido que somos diversas y diversos y que esa lucha del pueblo hondureño así es. Si no, ¿cómo se explica que estén la gente del barrio, las que venden en el mercado, las que venden en las chicleras, ¿verdad?, las prostitutas, campesinos, indígenas, negros, intelectuales, poetas, cantantes, ¿verdad?, medianos y pequeños comerciantes, empresarios, la comunidad LGTB, medios de comunicación? Hemos puesto radios comunitarias clandestinas. Ellos nos están empujando a eso. Bueno, además tienen la legitimidad del pueblo, sobre todo, ¿qué nos importa la legalidad de ellos? Y algo que nosotros también veíamos dentro de la problemática comunitaria era el racismo, era el desprecio a la población indígena, que hasta hoy se manifiesta de diferentes maneras. El racismo como ideología, como instituciones, como cultura y cómo desmontarlo. Y no es que después vamos a estar hablando de racismo, ahora vamos a hablar del capitalismo y después del patriarcado y después del racismo. No, porque toda esta papada de junta la estamos enfrentando todo de manera aplastante. Entonces tenemos que desarrollar la capacidad para dar respuestas y de luchar frente a todo ese poder de dominación que al final es lo mismo. La minería está dentro de la lógica y todo este proyecto hegemónico que se impone en Honduras y en todo el mundo es desde el capitalismo depredador, que no respeta las formas de vida, los equilibrios, no respeta las cosmovisiones, las culturas, no respeta absolutamente nada, ni los derechos de la madre tierra ni de los seres humanos, y está en un proceso de expansión, de consolidación, no importa a costa de qué. Y el poder transnacional aplasta todas expresiones de vida que surgen desde las comunidades, ya sean urbanas o rurales. Entonces pareciera imposible pensar en la esperanza, pensar en la vida. Bueno, estamos en eso. Yo creo que el desafío es grande, el reto es mayúsculo, porque hay que recordar que Honduras, por su contexto, ¿verdad?, histórico, de ser siempre una base militar de Estados Unidos, un país muy ocupado, un país, bueno, ocupamos el segundo lugar en niveles de miseria en este continente, pareciera imposible poder pensar y tener la posibilidad de pensar en la vida, porque aquí lo que se impone es muerte. Y si mira para la vida de las mujeres, no hay propuestas de vida, realmente son de muerte. Violencia extrema en todos los sentidos, explotación, opresión. A los pueblos indígenas prácticamente la desaparición de los mismos. Aquí eso es lo que se le presenta a los pueblos indígenas. Estamos en ese límite estamos. Porque también necesitamos espacios propios donde revitalizarnos, reafirmar nuestras luchas como mujeres, y también reafirmar que estamos enfrentando una triple dominación, como le llamamos nosotros siempre, que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha y quisiéramos que también los hombres la llevaran, ¿verdad?, para ir desmontando todas las formas de opresión. Que estamos viviendo, lo que incluso lo dijimos en aquel entonces, ¿verdad?,
que hemos vivido en un país que ha sido un enclave desde hace, ya centenares de años, enclave minero, enclave maderero, enclave frutero, enclave maquilero. Hoy vamos a ser enclaves con ciudades modelo, ¿ya? Y por supuesto siguen esos males de siglo, minería y entrega de bienes comunes de la naturaleza a las transnacionales. Entonces estamos viviendo un enclave dirigido por las transnacionales, con un Estado que se va a volver cada vez más servil de esas transnacionales. Entonces estamos en esa etapa de mayor agresividad, de profundización de la transnacionalización. Todos los marcos jurídicos están hechos para eso, se están cambiando, adecuando para eso, no importa a costa de qué, no importa que sea a costa de la vida de los pueblos, de sus derechos colectivos, de sus derechos humanos. Todo ese proyecto de enclave, de dominación, de saqueo, de privatización está acompañado precisamente de un proyecto de militarización, en el que Honduras sigue siendo, como lo hemos dicho y lo sostenemos, un laboratorio de los gringos, que precisamente va de camino a eso, al saqueo de la riqueza que tenemos. Pero no solo eso, Honduras sigue siendo, dentro de esa política imperialista, un lugar dentro de la geopolítica gringa muy importante, para invadir otros pueblos, para detener los movimientos emancipatorios, para el saqueo de bienes. Soy el río que baja hasta la ribera. Nos juntamos, no éramos más de 10, 12 personas, y comenzamos siempre con análisis, reflexionando sobre la realidad. Creo que eso, a partir de ahí hasta el día de hoy, es una herramienta poderosa del COPIN, la reflexión y el análisis colectivo de la realidad nacional, local, comunitaria. Creo que eso nos ha ayudado a tener una perspectiva y a construir nuestros principios a partir de esa realidad. Entonces el COPIN comienza con ese debate, con esa discusión cada vez más amplia, incorporando más personas, escuchándonos todos y todas, y con la participación de los indígenas de Intibucá, de la parte alta de Jesús de Otoro y de lo que antes se llamaba la parte norte de Yamaranguila, pudimos hacer la idea, crear esa idea de un espacio colectivo que aglutinara a muchas comunidades y organizaciones. Y ahí es donde empezamos a definir los grandes objetivos del COPIN, ¿verdad? Que son la lucha por los bienes de la naturaleza, la defensa de los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, sus derechos culturales, territoriales. Es ahora que tenemos que luchar, ya que después va a ser demasiado tarde, compañeros y compañeras. Ahora es que tenemos que luchar, no hay que esperar para después. Es hoy que ya tenemos que estar empilados y empiladas en el proceso organizativo, de formación, de movilización comunicacional de nuestra organización y de cualquier otra organización que sea, no importa que no sea del COPIN, ¿verdad? En general la resistencia tiene que elevar ese sentido de lucha social, profundizarla, ¿verdad? En todos lados, en las comunidades, en los municipios. Ahora, si ustedes ven, se privatizan hasta las carreteras, se privatizan los territorios, las playas, las islas. Hay ciudades modelos aprobadas, hay 950 concesiones mineras que a ustedes de aquí les debería de preocupar mucho, porque es el segundo departamento con mayores concesiones mineras. Se trata de la vida, se trata de los ríos, se trata de luchar por las próximas generaciones, no ser un pueblo burdo, no ser un pueblo sumiso. Hay que ser un pueblo rebelde ante la injusticia, sin miedo, sin temor. Para nosotros es muy interesante esta experiencia de juicio ético y popular a las transnacionales, porque es una experiencia no solo pedagógica, no solo de investigación, de testimonio, sino que es parte de todo un proceso de lucha. Y el proceso también de legitimar los juicios populares me parece algo muy interesante para nuestros movimientos sociales. El involucramiento de las transnacionales que hoy se denuncian, que prácticamente estamos viendo que son las mismas, muchas de estas están en Honduras, están en todo el continente. Incluso el hecho de reflexionar de que las transnacionales también participan en los golpes de Estado, como en Honduras. Por ejemplo, tenemos las transnacionales mineras, tenemos
las farmacéuticas, las comidas rápidas, las maquilas, los intereses de los empresarios de las hidroeléctricas. Todo eso, bueno, estuvo claro que ellos tienen intereses en golpear las luchas emancipatorias de nuestros pueblos. Tenemos que creer en nuestros pueblos, tener fe, convicción profunda en nuestros pueblos, y que solo ahí, cuando participa el pueblo de manera directa, ¿verdad?, con su voz, con su ser, con su práctica, es cuando sacudimos el piso, compañeras y compañeros. Si no, como decimos en Centroamérica, es paja, ¿verdad? No es mala palabra. Yo creo que lamentablemente la decisión de concentrarse únicamente en la batalla electoral es un error, porque la liberación de los pueblos desde nuestras visiones no lo hace un partido, sino que la hacen los pueblos, los movimientos sociales, políticos, incluir toda su diversidad, toda su riqueza, que no debe ser debilidad, sino que al contrario, debe ser la fortaleza de los movimientos, que nosotros sabemos que la única manera, por ejemplo, de contrarrestar en este momento el avance del neoliberalismo, de la impunidad, del golpismo, de la violación permanente de derechos humanos, es con la lucha social, es con la organización del pueblo, construyendo poder desde abajo, desde otra perspectiva, desde otro concepto. Entonces nosotros le apostamos a una construcción de poder desde abajo y a prácticas políticas diferentes en nuestros movimientos sociales y políticos, prácticas políticas horizontales, incluyentes, que estén muy abiertas a entender esa diversidad con todas sus voces, que tienen procesos y experiencias diversas en organización, demandas, en exigencias, en perspectivas de qué Honduras queremos refundada. Todos, hombres y mujeres, tenemos que organizarnos de todos los pueblos en el mundo para enfrentar esta embestida del capitalismo extractivista. Nosotras pensamos que, o sea, esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial, es un problema en este continente, que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Reconocemos que el COPIN, siendo una organización mixta y haciendo un debate abierto en asambleas generales, tomar posición política, ya no solo de hacer un trabajo técnico, metodológico de enfoque de género, sino que tomar un posicionamiento antipatriarcal, ¿verdad?, que es contra una de las formas de dominación y violencia. Yo creo que ese sí es un paso histórico en una organización, y nos ha tocado lidiar con toda esa agresión que viene de ese poder patriarcal que se expresa en las organizaciones sociales, donde se incomoda que uno como mujer vaya asumiendo más responsabilidades, desarrollándose, creciendo, articulando, ¿verdad?, reafirmando lo que somos como mujeres y nuestras propias identidades, incluso reafirmando el derecho a nuestro cuerpo, a nuestra sexualidad. Yo creo que creer en nosotras mismas es una cosa fundamental. Cuidarnos, que nos cuesta, yo no me cuesta a mí, ¿verdad?, lo digo así como muy críticamente, ¿verdad?, pero el sentirnos rodeadas y haciendo este trabajo nos da alegría también, y tenemos satisfacciones, y decirles que no nos detengamos, ¿verdad?, que las políticas de terror, ¿verdad?, no nos paralicen, y que continuemos con alegría, con esperanza, juntando todo lo que podamos en ese proyecto de vida. Tuvimos un debate alrededor de eso, mujeres de diferentes partes del país, y bueno, un compartir desde la alegría también, porque si hay algo que nosotros sabemos después del golpe de Estado, es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida. El cariño, la solidaridad es algo vital. Eso es algo que a mí me ha hecho caminar, ¿verdad?, y la esperanza, porque yo creo que nosotros sí no podemos renunciar a eso.
por más muerte, violencia, agresión que vivamos, no podemos despegarnos de la esperanza. Entonces, el ver tantas compañeras, ¿verdad?, que luchan, ¿verdad?, doña Pascualita, María, Adelaida, bueno, cientos de compañeras en el COPIN enfrentando esto, igual que mí, y ver que las mayores luchas del COPIN, la presencia de las mujeres ha sido decisiva para todo el proceso del COPIN, y que somos mayoría en la lucha contra la privatización de ríos, en defensa de los bosques, en contra de las transnacionales. Las mujeres del COPIN han sido mayoría entonces en todas esas dinámicas, entonces creo que eso también me da mucha fuerza. Ahora queremos, como COPIN, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, más debate, más construcción de nuestra posición política como organización, como pueblo lenca, frente a esa gran embestida del capitalismo que llega a todos lados, ¿verdad?, y no importa a costa de qué sea, va encima, ¿verdad?, de nuestros bienes comunes y de la naturaleza. Entonces, nosotros que hacemos resistencias ya diversas, también tenemos que avanzar en la construcción de cómo resolver, ¿verdad?, y de qué vamos a decirle al Estado, al gobierno de Honduras, a la sociedad hondureña respecto al tema de energía. Que la energía sea un derecho humano de los pueblos, ¿verdad?, que sea parte de los bienes comunes de los pueblos. Cuando perdemos la perspectiva de quiénes son los verdaderos enemigos de los pueblos, pues la fregamos, porque entonces cambian nuestras posiciones políticas. En los movimientos sociales no podemos ser ingenuas. Y los que estamos en este proceso de lucha debemos de saber que enfrentamos un enemigo poderoso. En Honduras, el pueblo hondureño está enfrentando el poder imperialista, capitalista, patriarcal, racista. Debemos de estar conscientes de eso, y debemos de estar conscientes de todos los mecanismos y las estrategias que usan para despedazar nuestros movimientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden decir en esa situación? De que unos se mataron con otros, pero pues es una jugada que viene desde atrás, muy inteligente, ¿verdad? Y la otra cosa, el otro elemento que yo pondría en esto de frenar la lucha es criminalizar la legitimidad de nuestras luchas históricas. O sea, ¿por cuántos siglos los pueblos indígenas hemos luchado? Por más de 5 siglos. Esas luchas son históricas y son legítimas, ¿verdad? Si un pueblo se insurrecciona y ya cansado, harto del coloniaje, tiene derecho a rebelarse. A la rebelión tiene derecho, ¿verdad?, así como nos rebelamos contra el golpe de Estado. Mi nombre es Berta Isabel Cáceres Flores y soy defensora y luchadora de esta humanidad. Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan, la impunidad no es eterna. Los pueblos saben hacer justicia.